El canal del Congreso presenta COVID-19 es el tema sin duda que ocupa todos los espacios de la agenda informativa y por supuesto aquí en el canal del Congreso no es la excepción. Muchas gracias por acompañarnos, soy César Aldama y tenemos hoy una entrevista que le va a resultar muy interesante, pero sobre todo útil, porque se trata de darle elementos, datos duros con respecto a la investigación que se ha aplicado aquí en nuestro país. Hay que pensar primero en el caso de lo que estamos viviendo acá, pero por supuesto tenemos que partir de lo que sucede en el mundo y para eso vamos a hablar con un especialista, un doctor en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo el gusto de saludarlo y presentárselo a usted, al doctor José Luis Clavellina. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, César? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues empecemos primero por el entorno internacional, si te parece bien. En el Instituto Belisario Domínguez hicieron un estudio muy amplio con respecto a las repercusiones que se están presentando por el COVID-19 y quisiéramos saber cuáles son los primeros resultados que han encontrado a nivel internacional. Bueno, como hemos podido observar todos en las noticias y día a día, el COVID-19, esta pandemia, está teniendo efectos negativos muy importantes en la economía global. Se espera que estos efectos sean temporales, que al menos el primero y segundo trimestres del año sean complicados en materia económica, pero que exista una recuperación hacia la segunda mitad del año. Se trata de una emergencia pública a nivel mundial, en salud pública, aunque todavía es muy temprano para decir cuáles serían los efectos de la crisis en el entorno mundial y nacional. Sí se está viendo que se trata de un choque que los economistas llaman de oferta y demanda, es decir, que está afectando tanto a productores como a consumidores. La gente está dejando de ir a sus lugares de trabajo por miedo al contagio, por los cierres que se están presentando, y esto está presentando además interrupciones en las cadenas de producción, en las cadenas de suministro. Además, las fronteras se están cerrando, esto afecta al comercio internacional, afecta el turismo, y se presenta además en un contexto donde ya había fricciones comerciales, donde la economía ya estaba creciendo de forma lenta y las economías además estaban endeudadas. Entonces, las cuarentenas, si bien son efectivas en impedir que el brote siga expandiéndose, también generan estos otros problemas económicos. Interrumpen las cadenas de producción, se genera incertidumbre en la economía, se reduce la productividad, se reduce la actividad económica, la inversión, el empleo y se genera mucha incertidumbre en el mercado. Se genera un ciclo vicioso, un círculo vicioso. ¿Cómo se rompe? Háblanos de las experiencias. Había un gran temor, tú mencionabas los conflictos anteriores, la famosa guerra entre Estados Unidos y China, que apenas parecía salir, y de pronto la fábrica del mundo, que es China, se ve golpeada por esto en primer lugar. ¿Qué es lo que nos enseña la experiencia china? Porque ellos parece que empiezan a salir. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Sí, bueno, diversos países, incluso China, han estado implementando políticas para tratar de estimular su economía y al mismo tiempo impedir que este brote siga expandiéndose. Muchos países, por ejemplo, y sus bancos centrales han reducido sus tasas de interés para tratar de impulsar con ello una mayor actividad económica. Han provisto mayor liquidez al mercado. También, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional recomienda que se reduzcan los impuestos al consumo, que se aumente el gasto en salud para hacer mayores pruebas, para tener mejores medidas de contención, más camas disponibles para atender a la población que está en mayor riesgo, es decir, los adultos mayores, la población de menores ingresos. Y en el caso de México, por ejemplo, hemos visto que el Banco Central ya redujo su tasa de interés también para tratar de estimular la economía. El propio Banco Central y la Comisión de Cambios lo que hacen es también tener medidas de subastas de dólares para dar mayor liquidez al mercado. La Secretaría de Hacienda parece que está preparando un paquete fiscal para apoyar la economía también. Y, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa que pretende que para este año y para este tipo de contingencias
el gobierno puede endeudarse hasta por 1% del PIB para poder atender a esta emergencia. Hablando de deuda, escuchamos hace unos días una declaración del presidente donde recomendaba no caer en políticas del pasado, digamos, o que se han aplicado en otros momentos, y salir adelante con recursos propios. Habló de las reservas que tenemos en México, más de 10,000 millones de dólares, pero también habló del Fondo Monetario Internacional. ¿Tú cómo percibes que México debería actuar en las próximas semanas por este conflicto ante el ofrecimiento del FMI, que ya abrió, que ya puso a la disposición de los diferentes países un fondo para este tipo de catástrofes? Sí, no solo el Fondo Monetario, también el Banco Mundial ha dicho que cuenta con recursos para los países que requieren atender esta situación de salud pública. El Banco Mundial ha puesto a disposición de los países alrededor de 12,000 millones de dólares, el Fondo Monetario alrededor de 50,000 millones. Y en el contexto en el que nos encontramos actualmente, la política que puede implementar el gobierno y que aprobó, como te comento, la Cámara de Diputados, no es tanto caer en endeudamiento, porque se trata de utilizar el superávit fiscal que estaba pensado para este año, y en lugar de tener ese superávit podríamos tener un balance equilibrado, ¿no? Entonces no necesariamente implica que se recurriría a un mayor endeudamiento. Pero sí, digamos, es necesario tener en cuenta los fondos con que cuentan estas instituciones financieras internacionales, porque además están disponibles para esto, para este tipo de emergencias, ¿no? Ahora, en el caso mexicano, desde el estudio que ustedes hicieron, la investigación que están realizando todos los días, ¿perciben que México está bien preparado? La afirmación del gobierno es que sí, por supuesto, pero ya sabes que hay gente que duda y duda. De acuerdo a su análisis, ¿tenemos las condiciones para afrontar esta situación? Todavía siento que es muy pronto para hacer alguna afirmación en ese sentido. Hemos visto mucha volatilidad en los mercados. Por ejemplo, las bolsas de valores en el mundo hemos visto cómo han tenido caídas estrepitosas. Al 20 de marzo pasado, la bolsa mexicana había caído alrededor de 27%. En Brasil la bolsa ha caído alrededor de 40%, en Estados Unidos y Japón alrededor del 30%. El tipo de cambio se ha elevado también de forma muy importante. El peso por encima de los 25. El peso se ha depreciado en lo que va del año cerca de 28%. El precio del barril de petróleo ha caído cerca de 72%. Entonces esto implica retos importantes, no solo para la economía, sino también para las finanzas públicas del país. Como te comentaba al inicio, estos efectos al parecer serán temporales. Y se espera que para la segunda mitad del año no solo la economía mexicana, sino a nivel mundial ya esté en una fase de recuperación. ¿Cuáles son los factores a los cuales debemos estar atentos para saber en cuánto tiempo podría recuperarse el caso mexicano? Obviamente depende de todos estos factores que acabas de mencionar, mucho depende de lo que sucede al exterior, pero de lo que tenemos que vigilar al interior, de las decisiones que se tienen que tomar al interior aquí en México, ¿sobre qué tenemos que poner el acento? Bueno, aquí apenas empieza la cuarentena, ¿no? Aunque hace 2 semanas ya se está implementando en las escuelas, la fase 2 acaba de iniciar. Entonces, algo en lo que tenemos que poner atención es en el empleo, en el bienestar de las familias, y muchos países han implementado también medidas de subsidios al empleo, bajar los impuestos. Incluso se está proponiendo en algunos otros países dar transferencias directas a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, transferencias en efectivo, para tratar de aminorar el impacto que pueda tener esta crisis de salud en la economía. Bueno, eso es un poco la idea de los programas sociales que se están implementando acá y que además ya van a ser de carácter constitucional. Sí, en este caso, por ejemplo, se tiene ya programas sociales para una población vulnerable, que son los adultos mayores, y se han tomado medidas, sí, para tratar de apoyar su economía. Como sabes, se ha adelantado 2 meses el pago a estas personas. Entonces esa es parte de lo que se puede ir haciendo para tratar de mitigar los efectos negativos en la economía y en la sociedad. Ahora sabemos que el Instituto Belisario Domínguez va a seguir su trabajo, porque las actividades continúan en términos reales, aunque no físicamente para mantener la sana distancia, sí van a seguir investigando. ¿Cuáles son las líneas que van a seguir trabajando en estas próximas semanas ante lo que estamos viviendo? César, los invitamos a que consulten la página del instituto,
Vamos a estar haciendo documentos sobre el tema del COVID-19, el impacto en la economía, el impacto en la salud, el impacto en la sociedad. Ya hay algunos estudios y en las próximas semanas se van a estar subiendo a la página del instituto más investigaciones respecto al tema. Muy bien, pues doctor José Luis Clavellina, vamos a estar por supuesto en comunicación porque el público del canal del Congreso necesita tener todos los datos posibles, no nada más de lo que ocurre en México, sino también en el mundo, para poder tomar juicios serenos, adecuados, correctos, oportunos, de acuerdo a lo que estamos viviendo ahora. Muchas gracias por este tiempo. Estamos a sus órdenes, muchas gracias. Hasta luego. Y usted, por favor, quédese en la señal del canal del Congreso. Vamos a continuar con nuestra programación. El canal del Congreso presentó